noches, bienvenidos al programa número 47 de Economía al Cuadrado. Hoy les voy a explicar la propuesta para eliminar las LELIQ y limpiar el balance del central, que es la única chance que tiene este gobierno para estabilizar el dólar de acá a final de año y tener chances que baje la inflación. Así, a partir de diciembre y enero, con el próximo gobierno, con la camiseta que tenga, esté el escenario más tranquilo para poder encarar las reformas estructurales que necesita nuestro país para que el sector privado vuelva a acumular capital, vuelva a invertir, vuelva a producir y crezca, y así se pueda generar como consecuencia mejores puestos de trabajo y haya mejores salarios. Esta propuesta la hicimos junto con Javier Milei y el 1 de mayo del año de hace 5 días atrás, un furcio, la hicimos llegar a la Presidencia de la Nación y a algunos ministros. Y sabemos que le ha llegado a Caldarelli, el funcionario del FMI, que tiene a cargo el caso argentino y que se la iban a pasar a Lagarde. Es un tema muy importante. Espero que este gobierno algún día nos preste atención a Javier y a mí, porque le hemos, desde antes que asumiera, llevado varias propuestas para corregir el rumbo y jamás fuimos escuchados. Esta tal vez es la última chance que tienen de poder, con nuestra propuesta para eliminar las LELIQs y limpiar el balance del Banco Central, es la última chance que tiene el gobierno de tratar de lograr que todos nosotros, los ciudadanos de a pie, pasemos un mejor segundo semestre, despejando, al menos en este semestre, el riesgo de hiperinflación, evitando que la inflación, si no cae en hiper, seguramente se va a espiralizar y va a subir con respecto a los niveles que tenemos hoy en día, y el dólar va a tocar la banda, la va a perforar y va a ir para arriba. Y esto va a generar más contracción de nivel de actividad económica, más desempleo, más pobreza, más indigencia, y todos la vamos a pasar peor. Entonces, espero que esta vez nos escuchan. Pero antes de empezar con este tema, les voy a pasar un chivo y les voy a hacer una invitación. Los voy a invitar a la Feria del Libro el domingo a las 20 horas. Les aconsejo llegar antes de 19:30 por lo menos, porque es por orden de llegada. Vamos a presentar el libro Libertad, 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 que editó Galerna Libros y que es nuestro cuarto libro junto a Javier Milei. Espero verlos ahí el sábado a las 20 horas. Es, a mi juicio, por lejos el mejor libro de los 4 y es un libro para guardar para toda la vida, porque toca temas no solamente económicos de coyuntura, sino también económicos de fondo. Y más importante aún, toca temas que no tienen nada que ver con la coyuntura económica, sino que toca temas filosóficos, morales. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el Estado? ¿Qué rol tiene la educación? ¿Qué partido juegan los políticos? ¿Por qué no crecemos? Todo esto está explicado en estas 500 hojas redondeando de este libro, que les recomiendo que empiecen a leer la introducción, que es la batalla cultural. Desde mi punto de vista, son 10 carillas imperdibles.
Bueno, vamos al programa de hoy, dejo el libro acá, tomo un sorbo de agua y vamos al grano. Bueno, una política económica en general, pero particularmente una política monetaria, para ser exitosa, como siempre les explico, tiene que ser creíble, tiene que tener credibilidad. O sea, para que el dólar no suba y esté estable, para que la inflación descienda, lo primero que tiene que hacer el gobierno es convencernos de que el dólar no va a subir, de que el dólar va a estar estable y que la inflación va a descender. Si el gobierno no logra convencernos de eso, no hay chances que eso suceda de esa manera. Si no nos convence, si nosotros no creemos en eso, el dólar va a subir, la inflación se va a acelerar y todo va a estar peor. El tema es que para convencernos no es como hacer magia, no. La credibilidad surge de la reputación, que como siempre explico es mirando para atrás. Si un gobierno, mirando para atrás, cumplió siempre lo que prometió, alcanzó los objetivos de política económica que se propuso, ese gobierno va a tener reputación. Y si tiene reputación mirando el pasado, parados hoy en el presente y mirando hacia adelante, ese gobierno va a tener credibilidad. ¿Qué quiere decir? Que va a tener chances de convencernos. Ahora bien, no termina acá la historia. Hace falta otra cosa más. ¿Qué cosa? El diseño de las políticas que va a aplicar tiene que ser consistentes. Porque si no son consistentes, obviamente, aunque haya hecho bien las cosas en el pasado, no le vamos a creer. ¿Y cuál es el problema de este gobierno, señor televidente? El problema de este gobierno es que cuando miramos para atrás no dieron pie con bola, le erraron siempre, no cumplieron nunca, entonces no tiene reputación. Parados en el presente, como no tienen reputación, no tienen credibilidad, tienen cero credibilidad. Nosotros no les creemos al Banco Central. Y como si todo esto fuera poco, las políticas no están bien diseñadas. Pero el problema del Banco Central es que su pasado lo condena. A ver, la teoría económica explica muy bien que para que la inflación baje y seamos exitosos en un programa de desinflación, el Banco Central tiene que conducir su política monetaria no en forma discrecional, o sea, no haciendo lo que se le ocurre momento tras momento y cambiando momento tras momento, juzgando en aquel instante lo que le parece pertinente, sino todo lo contrario. Tiene que conducir su política monetaria con reglas que tienen que ser transparentes, o sea, que sean consistentes. ¿Qué quiero decir? Tienen que ser muy fáciles de entender y muy fáciles de visualizar si están siendo cumplidas o no. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es todo lo opuesto. Como repito, el pasado lo condena. Miremos este gráfico. El Banco Central de la República Argentina vivió no dando pie con bola y cambiando todo el tiempo su política. Miren, al final la discrecionalidad es la única regla del Banco Central, que es lo peor para la desinflación. Y acá miren, señor lector televidente, lea. Acá tenemos exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eventos, haciendo rápida memoria, que el Banco Central cambió todas las reglas que estaba utilizando. Primero, Sturzenegger empezó despreciando las metas de agregados y decía que no había problema con financiar al Tesoro. Empezó aplicando entonces metas de inflación puras. ¿Qué quiere decir esto?
que no iba a aplicar metas de agregados, iba a aplicar metas de inflación, y como era pura, decía que no iba a hacer política cambiaria, que no iba ni a comprar ni vender dólares. Pero sin embargo, un poco después anunció que iba a empezar a hacer política cambiaria y que iba a empezar a acumular reservas, porque quería llegar a los niveles de reservas que tenían los países de la región. Quería comprar dólares para acumular reservas y a cambio inyectaba pesos que sacaba con las LEVAX. Pero cuando se le descontroló el rancho, el Banco Central de Sturzenegger empezó a hacer lo opuesto, a vender reservas para intentar controlar la suba del dólar y parar la inflación. Obviamente, Sturzenegger fracasó, como ya sabemos, y el BCRA abandonó las metas de inflación. O sea, lo que había tanto venerado lo dejó de lado. ¿Y qué hizo? Adoptó metas de agregados. O sea, compró la receta que tanto había denostado en los primeros 2 años de Sturzenegger. Y además decidió no financiar más al Tesoro porque dijo que financiar al Tesoro era inflacionario, contradiciéndose con la primera postura. ¿Cómo siguió la historia? Obviamente siguieron sin cumplir. Y como alguien que no tiene credibilidad tiene que sobreactuar para intentar comprar la credibilidad, prometió emisión cero de base monetaria hasta junio del 2019 y establecieron bandas de flotación, una superior, una inferior, que se iban a depreciar al 3% mensual. Claro, las cosas siguieron sin dar pie con bola. ¿Y qué hizo el Banco Central? El ritmo de devaluación de esas bandas superior e inferior lo fue cambiando. Del 3 al 2, del 2 al 1,75 y finalmente ahora al 0. Claro, porque como no puede controlar el tipo de cambio, no puede sacarle volatilidad, las cambia para tratar de angostar el ritmo de flotación y controlarlo. De hecho, siguió sobrereactuando y la meta de emisión de base monetaria cero, que era hasta junio, la extendió a diciembre del 2019. Quería vender si tocaba la banda superior, cambiándolo de 150 a 250 millones diarios. Y como si esto fuera poco, el lunes pasado decidió que en la zona de no intervención iba a intervenir. Y no hay forma cómo, o sea, dentro de las dos bandas puede vender la cantidad de dólares que quiera sin dar ninguna explicación. Y para cerrar todo este paquete, la periodicidad con la cual se publican los números de reservas y de intervenciones pierde transparencia y se publican mucho menos. Como podemos ver claramente, todo esto, ¿qué hace para usted? Perdone que está en esa cámara. ¿Qué hace para usted? Mina la credibilidad. ¿Usted le va a creer menos o más a un banco central que hace todo esto? Obviamente le va a creer menos. Esto juega contra nuestros intereses de un tipo de cambio estable y una inflación a la baja. Genera todo lo contrario. Genera caída de la demanda de dinero por falta de credibilidad, aumento de la demanda de dólares, más presiones sobre el dólar, mayores expectativas de evaluación, mayores expectativas de inflación, que terminan recrudeciendo y convirtiéndose en mayor devaluación y mayor inflación. Y en consecuencia también más tasa de interés, erosionando aún más el nivel de actividad económica y alejando el cumplimiento de la meta fiscal de equilibrio primario. Claramente, como siempre decimos, si el Banco Central está quebrado, si tiene patrimonio neto, es un Banco Central que no puede pagar sus obligaciones.
no puede pagar sus pasivos. Entonces tiene que haber más devaluación y más inflación para licuar esos pasivos. Y acá vemos en este gráfico, pónganlo grande, en celestes las reservas de libre disponibilidad y en verde y en azul tenemos la base monetaria y las LELIQ. Como pueden ver, ¿qué pasa entre diciembre y marzo? Vuelve a saltar el tipo de cambio, pasa redondeando de 38 a 42 y esto mejora la línea roja, que es el resultado del balance del Banco Central, que es el patrimonio neto. Préstenle atención, miren que en junio, con un dólar de 48, volvería a empeorar el patrimonio neto. ¿Esto qué quiere decir? Que para que el balance del Banco Central mejore, necesita más devaluación. Entonces, le elevamos una propuesta al presidente de la Nación, que repito, él la tiene consigo, sus ministros también, está en el FMI, la tiene Caldarelli. A un dólar de 43,48, acá tenemos las cuentas relevantes del balance a la hora de hacer política monetaria. Acá tenemos las cuentas relevantes del balance del pasivo a la hora de hacer política monetaria. ¿Qué tenemos? Las reservas de libre disponibilidad, que están en 19.650 millones de dólares, y los títulos públicos, los créditos que el Banco Central tiene contra el Tesoro, que son incobrables, no pagan nada, son los famosos papelitos de colores que el kirchnerismo le daba al Tesoro, al Banco Central, cuando el Tesoro necesitaba pesos y el Banco Central le emitía pesos. Del lado del pasivo tenemos la base monetaria y las LELIQ. ¿Qué se puede ver? Que si miramos el patrimonio neto en rojo, de verdad, que son las reservas de libre disponibilidad, que son las reservas que tiene para hacer política cambiaria, contra sus pasivos monetarios, base monetaria y las LELIQ, observamos que el patrimonio neto es negativo en 34.000 millones de dólares. A ver, nosotros creemos, ya lo hemos explicado, que el tipo de cambio va a ir más pronto que tarde hacia la banda de 51,45. Obviamente, si se depreciara el tipo de cambio a 51,45, esto de por sí mejoraría un 25% el patrimonio neto de verdad del balance. Vamos a la Filipina y lo podemos ver. ¿Por qué? Porque al subir el dólar, ustedes pueden ver que la base monetaria se licúa, pasa a ser 25.000 millones de dólares. Las LELIQ se licúan, son 19.762 millones de dólares, pero las reservas de libre disponibilidad siguen siendo la misma, si eso sucede instantáneamente hoy. Entonces el patrimonio neto mejora a menos 25.730, que comparado con los 34.045 de antes, es una mejora del 25%. ¿Qué proponemos con Javier? Sacar las LELIQ del pasivo, eliminarlas para mejorar el balance y a su vez también eliminar los títulos públicos del activo, que son títulos que nunca se van a cobrar, que no pagan interés. En cambio, las LELIQ son títulos que capitalizan cada 5 días y pagan una tasa de interés del 74%. Entonces, no solo perjudican y deterioran el balance del Banco Central, sino que generan una cuenta de resultado negativa. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que se tomen 20.000 millones de dólares del FMI y esos 20.000 millones de dólares se usen para cancelar los 19.000 y monedas millones de dólares, los 20.000 millones de dólares de LELIQ que hay en el pasivo. ¿Esto es un incremento de deuda? No, no es un incremento de deuda. ¿Por qué? Porque tomo deuda con el FMI para cancelar deuda con los bancos.
A ver, tomo una deuda que vence y capitaliza cada 5 días, perdón, al revés, tomo una deuda con el FMI que paga 4% de interés en dólares y vence dentro de 3 años para cancelar el mismo monto de deuda en pesos que vence cada 5 días, capitaliza cada 5 días y paga una tasa de interés del 74% nominal y efectiva más del 100%. Entonces, no solo es no aumento de deuda, sino que en términos de valor presente y en términos intertemporales es un negocio. Y además, como eso lo toma el Tesoro, desde el lado del activo, eso hace que se elimine la deuda con las LELIC, limpiamos el activo, eliminando prácticamente la mitad de los papelitos de colores incobrables que el Banco Central tiene contra el Tesoro desde la época del gobierno kirchnerista. Obviamente esta operatoria, además de mejorar el balance, mejora la calidad del activo por un lado y del pasivo por el otro. ¿Por qué mejora la calidad del activo? Y porque en el activo ganan peso relativo, importancia relativa, las reservas líquidas, que son las reservas de verdad. ¿Por qué mejora la del pasivo? Y porque en el pasivo gana importancia relativa la base monetaria, que es el pasivo normal que tiene todo Banco Central. Es aquel pasivo que no paga tasa de interés. ¿Cómo quedaría el balance de la autoridad monetaria después de poner en práctica nuestra propuesta para limpiar LELIQs, eliminar LELIQs y limpiar el balance del Banco Central? Vayamos a este gráfico. ¿Qué podemos ver? Podemos ver, primero y ante todo, que las LELIQs se hacen cero. Después vemos que los títulos públicos contra el Tesoro caen a 15.000. Y vemos que el patrimonio neto de verdad, que son las reservas de libre disponibilidad contra la base monetaria, quedan en menos 5.900. O sea, pasamos de menos 34.000 de hoy en día a menos 5.900 con la propuesta Giacomini-Milei para limpiar el balance del Banco Central eliminando las LELIQs. Es una mejora del 76%. Y esto ustedes tal vez lo ven como muy etéreo, muy en las nubes. No, no, no. Esto los afecta a ustedes en el día a día. ¿Saben por qué? Porque, señor televidente, si usted tiene un depósito a plazo fijo, usted debe saber que el respaldo a ese depósito a plazo fijo es mayoritariamente LELIQs. O sea, el respaldo que hay detrás de los plazos fijos es impagable. El Banco Central no tiene con qué pagarlo. ¿No me cree? Miremos este gráfico. ¿Qué tenemos acá en este gráfico? En las barras verdes son los depósitos, verde más claro, depósitos a plazo fijo del sector privado, que están en 1,1 billón. Después abajo tenemos caja de ahorro en 0,5 billón y cuenta corriente en 0,4 billón. Bueno, lo celeste son las LELIQ. Tenemos casi 1 billón de LELIQs. O sea, el 88% del respaldo de los depósitos a plazo fijo suyos del sector privado está en LELIQ. Y ustedes pueden ver en este gráfico que arranca en julio del 2018 y lo tengo hasta marzo, porque todavía no está cerrado el mes de abril, según los datos del Banco Central, que no lo publicó todavía. Ustedes pueden ver cómo es creciente el peso relativo de las LELIQ en detrimento de los depósitos suyos privados en plazo fijo. ¿Esto qué quiere decir? Señor televidente, esto quiere decir que, por ejemplo, que si usted hoy en día
no quiere tener más un plazo fijo y lo deja de caer de plazo fijo a caja de ahorro o cuenta corriente y pretende comprar dólares, el banco, para poder pagarle ese depósito a plazo fijo, se va a dar vuelta y al Banco Central le va a decir: Banco Central, ¿le puede dar a la maquinita a todo trapo y me paga las LELIQ? Entonces a usted le va a pagar las LELIQ, perdón, el depósito a plazo fijo, que está con backup de LELIQ, con pesos recién emitiditos, fresquitos, salidos de la impresora. ¿Esto qué genera? Esto genera que va a haber muchos pesos dando vueltas nuevos en la economía. Y todos los que tengan esos pesos nuevos en la economía y sean como usted, hayan desarmado plazos fijos y pretendan comprar dólares, van a ir a comprar dólares, pero el dólar no se va a quedar quieto. El dólar va a subir de 45 a 48, de 48 a 51, de 51 hasta vaya a saber dónde. No lo podemos saber, porque va a depender de cuántos de estos depósitos a plazo fijo decidan comprar dólares. Obviamente, si todos en el extremo decidieran comprar dólares, agárrense, porque el número va a ser muchísimo más alto que el 51,45 de la banda. En cambio, ¿qué pasa con la propuesta Giacomini-Milei? Con la propuesta Giacomini-Milei, lo que sucede es que al limpiarse las LELIQ con los dólares, se le da los dólares a los bancos. Y si usted desarma el plazo fijo y quiere comprar dólares, directamente le van a dar los dólares. Y eso va a evitar que el dólar suba y consecuentemente va a evitar que después la inflación baje. Es más, sabiendo que el respaldo detrás de los plazos fijos son dólares de verdad, eso va a apuntalar la demanda de dinero y eso de por sí solo va a preservar a que no se vaya corriendo todo el mundo detrás de los pocos dólares que hay. Y el tema es que de esa manera, apuntalando la demanda de dinero, se termina evitando que la inflación se espiralice. Es más, no solamente se la contiene donde está, sino que ahora se acelera la inflación porque cae la demanda de dinero. Si logramos apuntalar la demanda de dinero, la inflación va a bajar. Entonces acá se ve claramente cómo la propuesta Giacomini-Milei sirve o es el único camino efectivo para estabilizar el dólar de acá hasta entregar el poder. Es el único camino posible para lograr que la inflación se desacelere. Ahora bien, usted me va a decir: Giacomini, ¿me está diciendo lo mismo que Marquitos Peña o Macri, que dicen que es el único camino posible? Yo le voy a decir: no se equivoque, señor televidente. No me compare con Marquitos Peña y con el presidente de la Nación. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos le dicen eso, le están mintiendo. Cuando ellos le dicen eso, no le muestran nada del sustento detrás de ese juicio de valor. En cambio, acá, en Economía al Cuadrado, te acabamos de explicar en forma acabada por qué la propuesta para eliminar LELIQs y limpiar el balance de BCRA es un camino cierto para estabilizar el tipo de cambio y lograr que baje algo la inflación de acá a fin de año. ¡Ojo! Es un parche hasta fin de año, un parche, pero un parche bueno, porque ataca problemas de fondo. Es un parche que estabiliza la situación para que el próximo gobierno haga todas las reformas estructurales que hay que hacer. La reforma del Estado, la reforma bancaria, cerrar el Banco Central, la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional. Si nada de esto se hace, Argentina
este parche se va a terminar agotando y Argentina va a seguir inmersa en su derrotero de contracción económica y cada vez más inestabilidad y más inflación. Buenas noches, nos vemos la próxima semana, el próximo martes, con más Economía al Cuadrado y los espero en la Feria del Libro cuando presentemos con Javier Milei Libertad, Libertad, Libertad. Un abrazo. I'm dynamite.